Vamos a continuar con esto que es la epidemiología, sobre todo porque la parte teórica es mucho más, por decir, más densa, ¿no? Pero cuando tengamos todo esto bien claro, nos va a ayudar para poder entender y hacer los ejercicios y todo lo demás. Así que un poco vamos a insistir en esto. Cualquier cosa pregunten, pero vamos a hacer así bastante rápido un resumen que ya les decía, es todo la primera parte del apunte que yo les subí y que él los va a ayudar a ver, ya fuimos viendo la vez pasada bastante y fuimos diciendo lo que significaba epidemiología, lo que era, los estudios que hacía, pero vamos a ir viendo más puntualmente. También recuerden, hicimos un jueguito donde ustedes veían un poco que sabían acerca de la epidemiología. Bien, la vez pasada vimos que provenía del griego. ¿Se recuerdan lo que significaba epidemiología? Así. ¿Estudios sobre el pueblo o comunidad? Bien, este tratado y este estudio que se hace del pueblo, pero se hace acerca de los procesos de salud de enfermedad. ¿Ya? Esto, recuérdenlo siempre, epidemiología. Vamos a estudiar al pueblo, vamos a ver qué pasa, pero en este aspecto de lo que es salud y enfermedad, todo este proceso. ¿Y por qué decimos que es una disciplina que estudia? Porque tiene una parte científica, una parte sistemática y estadística. O sea, como en el método científico tiene un proceso que se va a desarrollar, ¿ya? Y se va a basar en ciencias como la biología, la microbiología, ¿no? Por eso científica, porque se basa en esto, pero también porque tiene este método científico, ¿no? En que no nos saltamos ningún paso, chicos, llevamos todo un orden, una secuencia de los hechos como para hacer los estudios. Entonces, es científica, porque estudia, es sistemática, ¿ya? Y que usa la estadística. La distribución nos va a permitir ver cómo se distribuye, con qué frecuencia, cuáles son los patrones que se presentan. Ya habíamos nombrado cuáles son los patrones más comunes dentro de los estudios epidemiológicos, los patrones más comunes que usamos o la frecuencia más común. ¿Se acuerdan? Tiempo, lugar y persona. Tiempo, lugar y persona. Acuérdense de eso. Tiempo, lugar y persona. Siempre vamos a tener esto. Y después vamos a ver cuáles son las determinantes. ¿Qué lo causa? Esto es lo principal. Y cuáles son los factores de riesgo que van a hacer enfermar a las personas. Esto es muy importante porque vamos a ver la causalidad. ¿Por qué se origina? ¿Cómo está? Y estos eventos o estos fenómenos sobre la salud los vamos a investigar en grupos, ¿no?, sociales, y vamos a ver estos factores que influyen sobre la ocurrencia. Sabemos que hay grupos el que se enferma más que otro, por dónde están ubicados, por cómo están alimentados, etcétera, que son muchas las determinantes también que influyen en este contexto. Habíamos dicho que las frecuencias, ¿no?, y estos patrones son el tiempo, cuándo se produce, es anual, es mensual, o en qué periodo del año, el lugar, dónde, qué características va a tener ese lugar, y la persona, qué personas se van a enfermar. Ya habíamos hablado la vez pasada, ¿se recuerdan? Que decíamos, ¿quiénes fueron los primeros que se enfermaron con el coronavirus? Las personas que tenían mayor riesgo, y esto eran las personas Adultas. Los adultos mayores. Adultos mayores con enfermedades, ¿sí? Ustedes esto lo tienen claro. También, chicos, porque son cosas que vamos viviendo y por eso tenemos que estar atentos a la información que se nos va dando. Bien. Las determinantes, ¿cómo? ¿Y por qué se presentan? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que hace que esta gente se enferme? Bien.
Para todo esto, vamos un poquito a hacer historia. Habíamos visto la vez pasada, así a grandes rasgos, pero solo un señor. Ahora, ustedes tienen algunas fechas ahí, pero vamos a hacer esta evolución histórica un poco más amplia. Desde antes de Cristo tenemos a Hipócrates, que fue como el que introdujo los términos de epidémico, endémico, y intentó explicar por qué ocurría, ¿no?, la enfermedad, no solamente, o sea, en base racional, y no algo natural. ¿Se recuerdan que en la antigüedad, son castigos, todo lo referían a un castigo divino, tanto antes del cristianismo como en el periodo después postcristiano, ¿no? Siempre se veía esta acción que era castigo de Dios, etc. Y ¿qué es lo que hacían? Hacían sacrificios a los dioses para que se pasen las pestes. Bueno, él también vio que en el aire, en las aguas y en los lugares, bueno, influían para que la gente se enfermara. Galeano, ya después, en el periodo después de Cristo, vio que habían otros factores que que iban a influir. Y también nació esta noción del estilo de vida. O sea, mi estilo de vida también va a ser una problemática, ¿no? Porque puedo tener un estilo de vida que me ayude a cuidar mi salud o no. Ya lo vamos a ver porque vamos a ver que hay factores conductuales, ¿no? No solo fisiológicos, biológicos, etcétera, sino que mis conductas también van a ser causa de enfermedad. Acá tenemos, después viene este periodo microbiano en que ya se descubre, hay el microscopio, se descubren las bacterias, los virus, ¿no? Y estos señores van descubriendo que la enfermedad se va repartiendo a otras personas. O sea, que no es solo una que se enferma, sino que van pasando de persona a persona. Y que hay muchas partículas que no las podemos ver con nuestros ojos, pero que están presentes, y a esto le llamaron contagio, ¿ya? Jenner, por ejemplo, ya dio fundamentación a esta teoría microbiana, que después va a tener todo un desarrollo. Luego tenemos Pasteur, que también hizo un gran aporte a toda la evolución, ¿no?, de los descubrimientos de los virus, de los microbios, y demostró, por ejemplo, que la inmunización era efectiva para prevenir la rabia. O sea, aquí ya empezamos con esto de prevenir, o sea, la vacuna. También tenemos, después que entran las estadísticas, o sea, empiezan a contar las personas, cuántos se mueren, cuántos nacen, cómo son los nacimientos, etc. Ya se empiezan a cuantificar, ¿ya? Y se empiezan a ver estos fenómenos de mortalidad, natalidad, morbilidad, ¿no?, que nos van a dar información de cómo fueron los nacimientos, cómo fueron las muertes o de qué se murieron las personas. Tenemos Farr, que es el padre de la estadística vital, moderna y de la vigilancia. Él ya empezó a organizar para vigilar, o sea, esta vigilancia epidemiológica que es muy importante y que ahora está mucho más de boga por toda la problemática que estamos viviendo. Y así se fueron desarrollando, ¿no?, la clasificación también de las enfermedades. Antes se conocía muy poco, pero después, a medida que pudieron tener más conocimientos, se fueron clasificando por nombre y dándole diferentes clasificaciones por virus, por bacterias, etcétera, por hongo, a medida en que fuimos conociendo. De este señor habíamos hablado la vez pasada, cómo él, viendo cómo el comportamiento que tenía la gente en Londres, ¿se acuerdan de la epidemia de cólera? Él observó que quien consumía agua de un determinado pozo, ¿no?, tomaba esta agua, se enfermaba y moría, ¿ya? Este fue el padre de la epidemiología de campo, ¿no? Y el señor condujo estudios, ¿no?, de brotes sobre el cólera, y esto ayudó para frenar toda una epidemia que se había generado en esta ciudad. Después tenemos
algo más cerca nuestro, este señor Almeida. Ustedes van a escuchar a veces en las lecturas que hagan sobre epidemiología referencias a esto, porque este es contemporáneo, ¿ya? Y aquí él también nos dice que cada una de estas definiciones, ¿no?, de epidemiología están influenciadas por su época. Chicos, si nosotros miramos, cada uno, ¿no?, en el tiempo de Hipócrates y Galeano y así, se fueron cambiando, se fueron modificando, porque a medida que tenemos más conocimiento, esto va cambiando. Y acá, por ejemplo, esta que sería un poco más actual, nos propone una definición diferente, porque ya tenemos mucho más conocimiento. Entonces nos dice que la epidemiología estudia el proceso salud-enfermedad en la sociedad. ¿Y qué hace? Analiza la distribución en la población y los factores determinantes del riesgo. O sea, ¿cuáles son factores que ayudan a que esta población esté más en riesgo que otras, ¿no? Y cómo va haciendo, va proponiendo medidas de prevención y medidas específicas para los diferentes problemas que se van presentando. Y así va teniendo el control y va erradicando las enfermedades o los daños que puedan producir estas enfermedades. Y va recuperando la salud individual y la salud colectiva. Se dan cuenta cómo ya tenemos una definición mucho más amplia, ¿no? Porque esta es del 2008, o sea, es una década más o menos desde que se hizo. Como ven, cada definición ya va influenciada por la época en que aparece. Y seguramente, chicos, ustedes que son generaciones jóvenes, cuando miren hacia atrás, ¿no?, y vean, no sé, pasen 2 décadas, 3 décadas, van a decir, en el tiempo de la pandemia, yo estaba estudiando, y van a mirar en retrospectivo lo que sucedió, y a lo mejor y se van a dar cuenta de estas definiciones que se fueron dando. Bien, acá nos dice para qué sirve la epidemiología. Bueno, es para análisis de situaciones. ¿Por qué está ocurriendo tal cosa? La vigilancia epidemiológica. Esto es muy importante porque esto nos hace estar atentos. Hay la investigación, que también es muy importante porque ahora en este tiempo, imagínense cómo han ido investigando para ver cómo se comporta este virus que estamos teniendo y las diferentes variantes que se han presentado también. Y la evaluación de las tecnologías, o sea, cómo estas tecnologías que hemos aplicado a estos procesos, bueno, ¿funcionan o no funcionan? Esto es muy importante y esto hay que irlo evaluando cada vez. Bueno, dentro de la epidemiología tenemos 3 grupos. Decíamos, no sé si se acuerdan, en el apunte lo tienen, cómo es importante que nosotros nos demos cuenta, ¿ya?, que tengamos información. Chicos, y ustedes están en una época en que es muy fácil tener la información, ¿ya? No es que yo les voy a decir una cosa, ustedes pueden ir a ver si es verdad, o si hay más información respecto a esto, tienen que estar muy contentos en esto y aprovecharlo, no conformarse con lo que les dan, porque tienen acceso a mucha información, y la información y el estar informado y el educarse les da un gran poder. ¿Por qué? Porque yo me puedo cuidar, yo puedo actuar. Imagínense la gente que no, las personas mayores que no tienen acceso a internet y que solo leen lo que está así a mano, ¿no?, se privan de mucha información y de mucho conocimiento. Entonces, esto también limita sus posibilidades de cuidarse, de estar atentos, porque es solo lo que pueden escuchar o ver. Nosotros, ustedes más que todo, en este tiempo que están estudiando, tienen la posibilidad de informarse y de ampliar sus conocimientos mucho más. Aprovechenla, porque esto es un gran logro. Mire, cuando yo estudiaba había que ir a la biblioteca y uno tenía 2 días para sacar un libro, y a veces el libro eran 2 o 3 en toda la facultad. Así que si tenían la suerte de encontrarlo, así que vean las ventajas que ustedes tienen.
y aprovechenla, porque el conocimiento es libertad. Sepan esto, es libertad, chicos, mientras más sepan mejor, porque pueden actuar y se pueden cuidar y pueden tener ciertas acciones, ciertos procedimientos que pueden hacer. Bien, decíamos que los usos de la epidemiología podemos tener 3 grupos. Esto se refiere a los individuos y a las colectividades. Necesitan estar informados, ¿ya? Porque si yo estoy informado, me puedo cuidar. Y esto es muy importante. Ya lo veníamos diciendo antes en la definición, ¿no? Que así como las comunidades van sabiendo el modo de comportarse, bueno, es más fácil cuidarse. Y esto es lo que ustedes como profesionales de la salud van a hacer, van a transmitir información, van a dar información, van a educar, porque nosotros, nuestro principal rol es educar a la comunidad, educar al paciente, educar, ya sea el paciente que tengo internado, ¿no? O el paciente que viene solo a controlarse, o la persona que encuentro. Yo enseño todo lo que sé con respecto a la prevención, a la promoción de salud. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo hagan. Bueno, el segundo de los grupos se refiere en epidemiología a difundir el conocimiento de las determinantes, de las causas que producen la enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hubiera pasado si no nos enseñaran que el coronavirus se transmite por las gotitas? ¿Hubiéramos usado mascarilla? No. ¿No? No. No. Y miren cuánto nos evitamos, ¿no? Primero todos teníamos miedo, no nos juntábamos, etcétera, ¿no? Pero después, usando la mascarilla, teniendo la distancia, lavándonos las manos, ¿no? Teniendo el alcohol a mano, bueno, evitamos muchas cosas y también nos sentimos más libres para movernos, ¿o no? De primero no sabíamos cómo comportarnos. Bueno, ahora sabemos. Y a veces lo único que tenemos que estar atentos es a, cuando estamos fuera de casa, no refregarnos los ojos, no meternos los dedos a la boca, no mordernos las uñas, que a veces son algunas de las cosas que uno hace inconscientemente, ¿no? Y por las cuales se puede contagiar. Porque toqué algo que estaba contaminado, etc. Entonces, bueno, este grupo, ¿no? Es cómo yo doy el conocimiento, cómo lo difundo, cómo doy la información, y esto es muy importante, ¿no? Con referente, por ejemplo, a una enfermedad, pero referente también a otras cosas. Por ejemplo, si yo enseño a las personas que deben tratar de tener una vida sana, y esto me refiero a hábitos sanos, dormir lo suficiente, etcétera, etcétera. Pero si estas personas no tienen trabajo, no pueden alimentarse bien, etcétera, ¿es posible, chicos? No. No. ¿Se dan cuenta cómo es necesario todo un contexto para poder estar bien? O sea, no vamos a lograr nada, o vamos a lograr una parte informando a la gente, ayudándola, educándola. Pero si no se solucionan otras problemáticas, queda como a mitad. Entonces, es todo un engranaje que debe caminar junto. Las políticas de salud, la economía, ¿no? Que deben estar en relación al servicio, o sea, debo dar trabajo, debo hacer que los trabajos, el ambiente de trabajo sea saludable, porque si yo trabajo 16 horas, 20 horas, o hago turnos excesivos, ¿cómo voy a estar? ¿Bien o mal? Cansada, mal. Cansadísima. Ya no voy a poder atender bien. ¿Se dan cuenta cómo El va todo? cuerpo no le va a dar. ¿Ah? Entonces, no es solo que digo, tiene que cuidarse, señora, tiene que hacer así, tiene que comer así. Y después, si miro, primero dónde vive, cómo vive, que no tiene los servicios necesarios, no tiene el ingreso necesario para comer, como yo le dije, bueno, todo va hacia atrás. Entonces, vean que tenemos que tener una coherencia en los trabajos y trabajar unidos para que los diferentes campos, ¿ya? La salud,
depende no solo de los profesionales de la salud, sino de cómo es el modo de vivir, es la economía, cómo es la política de la nación. ¿Ya? Si tengo un gobierno, la parte política, que no se preocupa de proteger a la nación y deja que las empresas exploten a sus trabajadores, obvio que no va a haber una buena salud. ¿Se dan cuenta cómo el Estado debe estar presente y debe regular? ¿No? Así que fíjense bien, chicos, cuando vayan a votar, ¿qué van a votar? Porque esto hay que ver, o sea, aquí es ahí donde ustedes tienen el poder, ¿no? Donde la comunidad tiene el poder. Bien. Seguimos. ¿Están viendo mi imagen o no? Me parece que No. no les estoy compartiendo. Sí. Bien. Entonces habíamos hablado de estos tres grupos, ¿no? Los individuos y las colectividades que necesitan estar informados, que se refiere, el segundo grupo es a cómo yo transmito el conocimiento, y el tercer grupo es estos usos que hace la epidemiología a través de tareas de evaluación de las políticas, de las estrategias y de las acciones tecnológicas que se pusieron en juego. Principales usos que tiene la epidemiología es identificar la historia natural de la enfermedad. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la primera parte? Cuando empezamos epidemiología, el proceso de salud de enfermedad, ¿se recuerdan? Vimos este proceso, ¿no? La historia natural de la enfermedad. ¿Se recuerdan? Periodo. El periodo post-patogénico, patogénico y el Patogénico. clínico y eso. Prepatogénico, patogénico y pospatogénico. Preclínico, clínico y de restauración, ¿sí? O de rehabilitación. A esto se refiere, ¿ya? Y después, describo la distribución, la frecuencia, las tendencias, cuáles son las enfermedades que más se presentan, identifico cuál es la etiología y los factores de riesgo, identifico y explico los mecanismos de transmisión, identifico la magnitud y las tendencias que tienen las necesidades de salud, la vulnerabilidad y cómo puedo controlar, y voy evaluando la eficacia y la efectividad de las intervenciones terapéuticas, de las tecnologías, ¿no?, médicas, y voy evaluando el diseño y la ejecución de los programas en el servicio de salud. Estos son los principales usos que tiene la epidemiología en la parte de salud pública. Recuérdenlo, que son importantes. Entonces, los usos en la descripción del estado de salud de las poblaciones, en la causalidad, o sea, voy a explicar por qué se produce, y qué va a pasar con las personas que se enferman, o sea, cómo va a influir esta historia natural de la enfermedad en mi vida y en la de la colectividad. Y después voy a valorar la intervención. ¿Fue buena? ¿Fue positiva? ¿Fue adecuada? Por ejemplo, ¿fue adecuada la cuarentena? ¿Fue adecuado como lo hicimos? Esto hay que evaluarlo para ver si en un escenario futuro, cómo vamos a proceder. Esto es muy importante. Entonces, la importancia de la epidemiología es información en salud, los complementos con las ciencias clínicas, o sea, va investigando qué es lo que hace o qué es lo que va cambiando para tener un mejor comportamiento, para poder solucionar las enfermedades. Evalúa las terapias y la prevención que se hace. Esto también lo habíamos visto, ¿no? Todo este proceso que hace, ya les había dicho, usa el método científico porque tiene un orden, ¿no? Y se va a planificar y va a tener un orden específico para llevar este desarrollo y este plan de estudio. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué datos? ¿Y para qué lo voy a estudiar? ¿Qué voy a recolectar? ¿Dónde voy a recolectar? ¿Cómo voy a procesar? ¿Cómo los voy a interpretar? Porque a veces ha pasado que se hacen estudios y después el gran problema es cómo los interpreto. Y al haber errores en la interpretación, chicos, han perdido un tiempo maravilloso en que se podrían haber hecho muchas cosas porque los datos estaban, pero lamentablemente quien debía interpretarlos no supo.
Entonces todo esto me va a ayudar a usar y hacer un proceso de investigación. Todos los métodos de investigación en epidemiología tenemos el descriptivo, ya decíamos, que describe, analítico y observacional, o sea, analiza y observa. Yo desde afuera miro. En cambio, en la analítica experimental estoy en el hago, pruebo, ¿no? Estos son los diferentes modos en que se puede hacer la investigación. Las fases, ¿no? Por ejemplo, en la descriptiva y en todas vamos a tener una rigurosa y completa secuencia de actividades. Y en el descriptivo lo que vamos a hacer, vamos a recoger la información, vamos a identificar la población de riesgo, vamos a definir cuáles son las variables, se hace una hipótesis y después esta hipótesis se va a ver si se cumple o no se cumple. Y si no, se vuelve a hacer otra hipótesis y así. Las variables más comunes ya habíamos dicho, ¿no? Que son estas. Las de tiempo, persona y lugar. El tiempo, cuándo, qué persona, qué lugar, dónde, el periodo en que se va a hacer, es muy importante. Chicos, cuando se corte nos volvemos a conectar. Bueno, las personas. De las personas lo que nosotros miramos son el sexo, la edad, la raza, el lugar de nacimiento, qué nivel de educación tienen, el nivel socioeconómico, los antecedentes patológicos, los antecedentes no patológicos, las características clínicas que va a tener la enfermedad en él. Todas estas cosas se van observando. En el tiempo vamos a ver las variaciones estacionales. ¿En qué tiempo sucede? En verano, en invierno, primavera, etc. Y todo esto va a depender en qué zona geográfica estoy. Porque en algunas zonas nosotros tenemos las 4 estaciones y ahora ya ven que están cambiando, pero en otras zonas hay el periodo de calor y el periodo de lluvias, ¿no? Entonces por eso tenemos que irnos adecuando al lugar donde estamos. ¿Con qué frecuencia ocurren, ya, este evento en función del tiempo? ¿Cuáles son los ciclos o periodos de aparición del fenómeno? ¿Cómo es la duración de los síntomas? ¿Cuál es el periodo de incubación, ¿ya? En que yo no tengo síntomas, pero tengo el germen, ¿no? Y hasta que no produce los síntomas. ¿Y cuál es la velocidad de propagación que tiene? Esto es muy importante. En el lugar voy a ver la flora, la fauna, el clima, es seco, es húmedo, la altura, los recursos naturales, los servicios básicos que tiene. Como ven, es mucho más amplio y estas variables las tengo que ir determinando. Si digo variables de lugar, voy a saber que tengo que mirar esto, o sea, y voy a ir determinándola, ¿no? En este estudio va a ser solo a qué altura estamos y vamos a observar ahí. Supongamos, vivimos solo, vamos a hacer un estudio de la parte de la cordillera y vamos a ver la altura en que está ubicada la gente, o los recursos naturales o recursos básicos que puedan tener. Entonces, como ven, todo esto nos va dando pautas para hacer el estudio. Bueno, y en la analítica, ¿no? Esto diseña estudios para examinar y utiliza las técnicas de estadística. Esto también, y comprueba las hipótesis. Y la experimental, esta se aprovecha de las otras, o sea, aprovecha de la descriptiva, de la analítica, y va tomando todos los datos, ¿ya? Y va estableciendo medidas de prevención y de control de la salud. O sea, va usando los datos que de las otras se recogieron para poder hacer estas medidas de prevención. Y va viendo, resulta o no resulta, ¿no? Y va evaluando a lo largo del tiempo que se van haciendo, va evaluando si son efectivas o no son efectivas. Aquí tienen 2 ejemplos, ¿no? Del mismo caso. Esto fue cuando ocurrió la epidemia del cólera en Londres. Entonces, primero, esta es la descriptiva. O sea, ¿qué es lo que hizo? Describe y observa los hechos, ¿no? Describió la historia del cólera, dijo cómo había sucedido, que la gente que tomaba cierta agua, y acá, en esta analítica, lo mismo, el diseño de la investigación, o sea, cómo se disponen los datos, cómo voy a ordenar estos datos para hacer el estudio. ¿Cuál es el objetivo? Pues
lograr contener el cólera. ¿Qué población voy a estudiar? El número de casas en que estaba ubicada en esa zona. El grupo de control va a ser las muertes, ¿no? De cuántos fallecieron por el cólera, qué va a ser la unidad de medida, y la fuente de datos va a ser la oficina. O sea, se hace un orden para controlar todo esto. Como ven, ¿no? Usamos todos los datos, es algo que es muy dinámico y que tenemos que estar atentos a medida que vamos desarrollando